En 1963, bajo el cielo tenso del Báltico, un rugido supersónico se impone al silencio. A Mach 1.7, un escuadrón enemigo cierra sobre un Saab 35 Draken sueco, recién salido de fábrica. Las reglas del combate lo condenan. Sin superioridad armamentística ni escape, parece otro número perdido en la Guerra Fría. Pero entonces, algo improbable ocurre. El Draken se alza en un gesto suicida, se detiene en el aire y convierte la caída en trampa. Lo llaman Corps Parade. El mundo, maniobra cobra. Así, nace la leyenda de un avión diseñado para sobrevivir lo insuperable, y de un país que convirtió la neutralidad en estrategia. Suscríbete y quédate hasta el final. Hay túneles bajo ciudades, pistas escondidas en carreteras, y un duelo que humilló al cazador que vendría después. Lo que estás por ver no es solo ingeniería, es filosofía en velocidad. Neutralidad no significa indefensión. La Segunda Guerra Mundial había dejado a Europa dividida en dos mitades que apenas se toleraban. A un lado, la OTAN. Al otro, el Pacto de Varsovia. En el medio, países como Suecia, oficialmente no alineados, condenados a vivir atentos al borde del abismo. La geografía sueca no dejaba margen para ilusiones. Guardaba la puerta del mar Báltico, esa franja de agua que era, para unos, corredor hacia Occidente, y para otros, escudo de contención. Ser neutral no significaba no ser visto. Significaba ser observado por todos. La respuesta fue clara: la paz se defendía trabajando. Durante el auge de la Guerra Fría, Suecia destinó una fracción sin precedentes de su presupuesto a la defensa. Ciudades enteras se rediseñaron para resistir bombardeos. La ley obligaba a que cada edificio con más de una familia incluyera un refugio antiaéreo. Bajo centros comerciales, escuelas y hogares se multiplicaron búnkeres silenciosos. En la isla de Oja, disfrazada de pueblo pesquero, 38 instalaciones subterráneas albergaban baterías capaces de golpear buques a decenas de kilómetros, protegidas por estructuras reforzadas pensadas para soportar cargas nucleares. Pero las costas no enfrentan cazas. En los cielos, los MiG soviéticos salían en enjambres de las líneas de montaje. La defensa de Suecia solo sería creíble si miraba hacia arriba. El país necesitaba una aeronave suya, pensada para su terreno, su doctrina y su urgencia. La pregunta no era si construir un caza. La pregunta era qué clase de caza podía defender una neutralidad rodeada de ruido. El deseo de un avión imposible ya en 1949. La Fuerza Aérea Sueca definió el encargo con la frialdad de quien sabe lo que se juega. Un interceptor capaz de despegar desde carreteras reforzadas, operar bajo nieve, lluvia o noche cerrada, volver a volar tras reabastecerse y rearmarse en menos de 10 minutos por manos de conscriptos, y sostener tanto un combate cerrado como una intercepción supersónica. Era un pedido técnico, también era un gesto político. Un país entero iba a apostar a que su cielo podría sostenerse por sí mismo. Al principio, el objetivo de velocidad parecía ya audaz, Mach 1.4 o 1.5. Pero la escalada apretó las tuercas, y con ellas, la ambición. Mach 2. No se trataba solo de correr más que un bombardero. Se trataba de llegar antes de que el mundo cambiara. La empresa encargada de volver realidad ese deseo fue Saab. Sus ingenieros exploraron cada posible solución, y se enamoraron de una idea triangular: el ala delta. En teoría, la delta ofrecía enormes ventajas en aceleración y sustentación a alta velocidad, pero no era suficiente. Si el avión debía despegar desde carreteras, aterrizar en corto, girar rápido y sostener Mach 2, había que atreverse con algo aún no probado. Entonces, apareció la fórmula que cambió la hoja de cálculo en poesía de metal: el ala doble delta. El atrevimiento del doble delta, el concepto, era sencillo de escribir y complejo de ejecutar: combinar dos deltas en una sola ala. En el interior, cerca del fuselaje, un ángulo de flecha más suave ofrecería control a baja velocidad, facilitando despegues y aterrizajes. En el exterior, una flecha más pronunciada reduciría la resistencia al avance y mejoraría la estabilidad a velocidades supersónicas. Un mismo plano de ala serviría tanto a la carretera como a la estratosfera.
No había precedentes claros, ni datos confiables, ni túneles de viento que cantaran una canción tranquilizadora. El doble delta existía, básicamente, como apuesta. Así que Saab construyó un laboratorio volador a escala. El Saab 210, apodado Lil Draken, pequeño dragón, era un 70% del tamaño del avión soñado, pero parecía de otro planeta. Sin cola, con bordes de ataque afilados, tomas de aire peligrosamente cerca del morro, y un rugido que alcanzaba las 400 mph. El 21 de enero de 1952, el piloto de pruebas Bet Olo lo hizo despegar por primera vez. El pequeño dragón no solo voló, voló con dignidad. Durante años el prototipo fue escuela. Se ajustaron tomas de aire para mejorar la visibilidad. Se registraron reacciones a distintas altitudes y velocidades. Se domó la sensibilidad de los mandos. Más de 880 salidas convirtieron la intuición en datos. El pequeño demostró que el sueño podía crecer. Nace el Draken, el 25 de octubre de 1955. El primer Saab 35 Draken, a tamaño completo, se asomó a la pista. Su silueta era inconfundible, un triángulo sin cola con carácter. El segundo prototipo, equipado con poscombustión, rompió la barrera del sonido casi sin proponérselo. Suecia no había inventado la velocidad, pero había encontrado una forma propia de acercarse a ella. En 1960, el Draken entró oficialmente en servicio. Además de su imagen futurista, su cabina presumía aviónica avanzada para la época, radar capaz de rastrear objetivos y mapear terreno, instrumentos pensados para darle al piloto una conciencia del entorno que no dependiera del cielo despejado. En su centro, un corazón fabricado localmente, la versión sueca del Rolls-Royce Avon con poscombustión, RM6B, capaz de llevar la aeronave a Mach 2, bajo las alas, dientes, cylinders, cañones dobles de 30 mm, cohetes, bombas y, si era necesario, tanques de combustible o cámaras en lugar de armas. Era, sobre todo, una plataforma flexible. Un cuerpo listo para lo que el día pidiera. Pero el dragón, como todos los seres que aprenden a caminar, tropezó donde menos se esperaba. Lo que hacía excepcional al Draken era, también, su vulnerabilidad. El ala doble delta, maravillosa en velocidad y agilidad, podía ser cruel en el aterrizaje. La configuración generaba inestabilidad en descenso, imponiendo a los pilotos una tarea manual feroz para estabilizar la toma de contacto. Y peor aún, sus alas podían engañar al aire y a los sentidos. Apareció entonces la palabra que ningún piloto quiere escuchar: superstall. Una pérdida aerodinámica súbita, sin aviso, que convertía a la aeronave en piedra. De pronto, el flujo de aire sobre el ala se rompía. La sustentación desaparecía. La velocidad caía. Y la tierra subía con una rapidez que no perdona. Recuperar control era casi imposible. El tiempo se medía en segundos. La decisión, muchas veces, era una sola: eyectarse. Era un golpe moral y técnico. Suecia había construido una obra maestra que podía morder a su propio piloto. Pero abandonar no era opción. Saab y la Fuerza Aérea Sueca tomaron una decisión que define a los innovadores. Si no podían eliminar el monstruo, aprenderían a nombrarlo, entenderlo y domarlo. Domar, en aviación, significa entrenar hasta el cansancio, y más allá. Domar a la bestia. Del instinto a la técnica durante años, los pilotos llevaron al límite al Jo-35, despegues al alba, simulaciones en las que el objetivo era provocar la pérdida para estudiar su lógica, bitácoras llenas de ánimos y advertencias. La aerodinámica tiene caprichos, pero también patrones. En medio de esa pelea a ciegas, apareció un gesto que, al principio, parecía solo desesperación. Empujar con violencia la nariz hacia abajo, tan rápido como fuera posible, apenas el avión entraba en pérdida. Romper la caída con un gesto contrario. Recuperar el flujo sobre el ala por la fuerza del instinto. El gesto funcionó. No siempre, no en todas las condiciones, pero funcionó lo suficiente como para convertirse en hipótesis. Dos pilotos, Banke Olo y Salan Odborn, se dedicaron a refinarlo.
a estudiarlo como quien descompone un acorde hasta volverlo música. A mediados de 1963, habían convertido un acto de supervivencia en una maniobra deliberada, en pleno vuelo a alta velocidad. Elevar la nariz a un ángulo casi vertical, entre 90 grados y 120 grados, para perder velocidad con brusquedad en el aire, y antes de que la gravedad ganara el pulso, volver a lanzar la nariz hacia adelante para restaurar el flujo y retomar el control. Los suecos la bautizaron Kort Parad. La imagen era clara. Una parada corta de esgrimista, un gesto mínimo que cambia el destino del duelo. El planeta la llamaría maniobra Cobra. En su nombre, ambas cosas son verdad. La serpiente que muestra su cuello y el espadachín que detiene un golpe por milímetros. La cobra no solo resolvió una vulnerabilidad, hizo del Draken un animal táctico distinto. Sin aerofrenos, el caza aprendió a sangrar velocidad a voluntad. Pudo aterrizar en pistas cortas, incluso tras aproximaciones rápidas. Y en combate, se volvió una trampa sutil. Quien lo perseguía con confianza podía quedar, en un parpadeo, expuesto, sobrepasando al objetivo y entregando su cola. Es difícil exagerar lo que significó esa maniobra en la década de 1960. En un mundo que medía la superioridad por números y por velocidades máximas, Suecia introdujo la idea de la interrupción. No ganar por correr más, sino por saber cuándo detenerse. El Draken enseñó que un avión también puede atacar con su silencio. La técnica cruzó fronteras junto al caza. Finlandia y Austria la incorporaron a sus doctrinas con discreción. Durante décadas permaneció como un secreto escandinavo, no por falta de eficacia, sino por la cultura de no hacer ruido. No fue hasta 1989, cuando el público mundial vio a la cobra elevarse y caer con la teatralidad de un ballet, cuando Víctor Pugachev la ejecutó con un Su-27 en París. Para entonces, los suecos ya la habían practicado hasta volverla un reflejo. Doctrina sueca. Carreteras, dispersión y 10 minutos si el Draken era un cuchillo. La mano que lo usaba tenía otra forma de pensar. La doctrina sueca de defensa aérea se construyó sobre una idea de dispersión y velocidad en tierra que resultaba tan sorprendente como la del aire. En caso de conflicto, las bases principales serían blanco prioritario. La respuesta: convertir tramos de autopista reforzada en pistas de guerra. Operar desde lo ordinario, invisibles en la geografía. Como si el país entero fuera una base aérea. En ese esquema, el requisito de rearmar y repostar en menos de 10 minutos no era un capricho, era supervivencia. El Draken fue diseñado para poder recibir mantenimiento rápido por manos de conscriptos entrenados para tareas específicas, con procedimientos simplificados y redundancias pensadas para el frío, la lluvia y la noche. La cabina, la logística, la interacción entre piloto y tierra, todo estaba orientado a volver la operación un gesto repetible, casi industrial, en escenarios poco convencionales. Esa cultura operativa exigía que el avión tolerara imperfecciones del terreno, entornos sucios, tiempos comprimidos. El ala doble delta, tan discutida, era también una respuesta a esa realidad. Generar sustentación predecible a baja velocidad en carreteras y a la vez un perfil estable a Mach 2. El Draken no era perfecto en ninguno de esos extremos, pero era suficiente en ambos. Y en la guerra, suficiente es otra forma de decir vivo. Variantes del dragón. Una familia de propósitos. Los años y las necesidades trajeron cambios. Entre las variantes del Draken, una destacó por su volumen y su reputación. El Jo-35, el más producido, con más de 230 unidades. Su motor, RM6F, un refinamiento de la familia Avon, le permitía trepar por encima de los 65.000 pies, donde el frío afila el sonido hasta volverlo cristal. Su armamento aire-aire, con misiles de guía infrarroja y semiactiva, lo convertía en predador nato. Otros modelos ajustaron radar, fuselaje, sistemas de guerra electrónica. Dinamarca reorganizó el propósito del avión al transformarlo en plataforma de ataque. Misiles AGM-12 Bullpup, contramedidas electrónicas y tanques de combustible ampliados, sus Draken se volvieron los más pesados del linaje. Donde otros buscaban interceptar, estos aprendieron a golpear con precisión quirúrgica desde baja cota.
Finlandia y Austria probaron, modernizaron, incorporaron aviónica nueva, perfeccionaron sistemas de armas y enseñaron a sus pilotos a convivir con el carácter del doble delta. Incluso Estados Unidos, en su vasta cultura de ensayo, empleó Draken para formación de pilotos de prueba y simulaciones de combate. No hay mayor elogio para un diseño que encontrar hogar en doctrinas que no lo vieron nacer. Batallas que no fueron. Patrullas, simulaciones y un duelo con herencia. El Saab 35 Draken nunca combatió en guerra abierta. Sus gestas se escribieron en patrullas, interceptaciones y sobre todo, ejercicios. Las fronteras de la Guerra Fría eran líneas tensas donde los aviones se reconocían por sus sombras. Allí, el Draken aprendió a enseñar sin disparar. El episodio más citado por pilotos y aficionados es un duelo simulado contra su propio sucesor, el Saab 37 Viggen. La escena es casi teatral. El Viggen, más moderno, con canards que le daban una maniobrabilidad superior y sistemas digitales integrados a la red Stril 60. Cierra sobre un Draken que huye. Todo parece decidido. Entonces, la cobra. Un tirón hacia atrás, la nariz al cielo, la velocidad que se disuelve, el perseguidor que pasa de largo. En ese segundo, sin balas ni misiles, el Draken demuestra que la antigüedad no siempre significa desventaja. No es que el Draken fuera mejor que el Viggen, es que entendía otra forma de lucha. En el aire, como en la vida, a veces gana quien sabe detenerse a tiempo. Si el Draken fue la primera sinfonía, el Viggen fue la orquesta completa. Presentado pocos años después del debut del Dragón, el Saab 37 se atrevió a cambiar la gramática. Pasó del doble delta a una configuración canard delta. Esos pequeños planos delanteros no eran un adorno. Eran los responsables de una maniobrabilidad refinada, despegues y aterrizajes más cortos, y una capacidad de recuperación de pérdidas más amable. La innovación no terminó en el aerodinámico. El Viggen incorporó una computadora central digital, la CK-37, que le permitió integrarse como un nodo más en la defensa aérea sueca, el Stril 60. Donde el Draken había enseñado a escuchar, el Viggen aprendió a conversar con tierra, radares, otros aviones. Los pilotos recibieron por primera vez una forma de vuelo casi asistido, una promesa de automatización que no restaba, sino que sumaba criterio. Durante la Guerra Fría, las alertas eran casi un ritmo cardíaco. Interceptar incursiones soviéticas en el espacio aéreo sueco fue rutina, tensión y demostración. Y sin embargo, la anécdota que late más fuerte en la memoria colectiva no tiene que ver con MiG alguno, sino con un ave negra estadounidense, el Sailor 71 Blackbird. El Blackbird era leyenda volante, más de Mach 3, altura extrema, contramedidas electrónicas que volvían un chiste cualquier intento de fijarlo por radar. Pero los suecos, con paciencia nórdica, estudiaron patrones, coordinaron con radares en tierra y prepararon emboscadas de precisión. Varias veces lograron bloquear por radar al incapturable. En el libro de los imposibles, Suecia encontró un margen para escribir notas al pie. Cuando el Viggen se despidió en 2007, no se llevó consigo la idea de superioridad. Dejó, más bien, una continuidad. La convicción de que la defensa sueca se construye en capas, con innovación pragmática y estética de silencio. El Gripen. Perfeccionar la adaptación. El Saab JAS-39 Gripen nació en otra era. Pero con la misma pregunta en el centro: ¿cómo defender un cielo con recursos limitados y amenazas flexibles? Su respuesta fue el concepto de Swing Row. Un mismo avión capaz de alternar entre misiones aire-aire, aire-tierra y reconocimiento en una misma salida. No se trata de tener muchos aparatos distintos, sino uno que sea varios sin dejar de ser él. Su suite de aviónica es plenamente digital. Con fusión de sensores, enlaces de datos avanzados y radar de barrido electrónico activo. Para los pilotos, eso significa ver más y decidir antes. Para la doctrina, interoperar sin perder identidad. A diferencia de sus abuelos, el Gripen encontró hogares más allá del círculo cercano. Brasil, República Checa, Hungría, Tailandia y Sudáfrica. Además de Suecia. Si el Draken enseñó a convertir una desventaja en arma, el Gripen muestra cómo convertir una nación en red.
Pero, aunque el Gripen sea el presente, lo que lo sostiene es una memoria. La de aquel triángulo que aprendió a frenar en pleno vuelo. Hoy quedan más de 100 Draken dispersos por el mundo. La mayoría descansan en museos o hangares que huelen a historia. Solo un puñado puede todavía rodar, acelerar, despegar y volver a recordar, con su rugido, una época en la que cada nube era sospechosa. Suecia y Estados Unidos son, según registros, los últimos en mantener ejemplares en condiciones de vuelo. No es nostalgia. Es una forma de respeto. Ver a un Draken encender motores es asistir a una ceremonia. El encendido, la vibración que atraviesa el fuselaje, el aire que se calienta alrededor del triángulo, el taxi hacia una pista que podría haber sido una autopista cualquiera. Hay en ese gesto una filosofía. No se trata solo de despegar, se trata de recordar que la belleza también puede ser útil, que la audacia no está reñida con la prudencia, y que un país pequeño, rodeado de gigantes, puede inventar su modo de estar en el mundo. Tecnología, carácter y paisaje. Hay aviones que nacen de listas de requisitos, y hay aviones que nacen, también, de su paisaje. El Draken pertenece a esta segunda categoría. Suecia es invierno, carretera, hielo, niebla, archipiélago. Es desconfianza prudente y precisión artesanal. El doble delta no es solo una solución técnica, es la traducción aerodinámica de esa identidad. Un ala que sirve para lo corto y lo largo, para el arranque brusco y la carrera sostenida, para quedarse sin caer y para caer sin romperse. La maniobra Cobra, por su parte, podría verse como un truco, una curiosidad para exhibición. Sería injusto. La Cobra es una ética. Enseña que la fuerza no está solo en avanzar, sino en interrumpir. Pide coraje para perder velocidad cuando el instinto grita lo contrario. Y exige un dominio del propio aparato que no se aprende en pizarras, sino arriba, en el borde de la pérdida. Si el Draken hubiera sido perfecto en su primera versión, quizás el mundo habría perdido esta lección. Fue su flaqueza la que obligó a pensar distinto. Fue su tropiezo el que le regaló su voz. El costo invisible de la innovación detrás de cada salto. Hay nombres que el viento se lleva. Los pilotos de prueba que se enfrentaron una y otra vez al Superstall merecen un lugar en la memoria. Volar para provocar la pérdida no es un entrenamiento. Es un acto de fe. Muchos no volvieron. No hay forma de agradecer sin reconocer ese costo. Los ingenieros, por su parte, cargaron con la otra mitad de la sombra. Firmar un diseño radical implica aceptar una responsabilidad moral. Cuando un avión cae por una decisión de mesa, no cae solo un prototipo. Cae una forma de pensar. Saab eligió asumirlo de frente. No retiró el dibujo. Lo corrigió en vuelo. Esa cultura, la de ajustar sin esconder, es la que después permitió al Viggen integrar una computadora en una red nacional cuando otros todavía dudaban, y al Gripen conversar con aliados sin perder autonomía. La innovación no se mide por la primera victoria, sino por lo que hace cuando tropieza. La historia del Saab 35 Draken comienza como una búsqueda técnica y termina como una lección de humanidad. ¿Puede un país neutral defenderse sin arrogancia? ¿Puede una falla convertirse en una ventaja? Suecia respondió con innovación silenciosa, disciplina feroz y una maniobra que enseñó al mundo que frenar puede ser más poderoso que disparar. La Cobra no fue un truco, fue una ética de vuelo. Y si te dijera que carreteras se transformaron en pistas ocultas, que pilotos entrenaron para caer sin romperse, y que incluso el avión sucesor fue humillado en duelo por su antecesor. Si este relato te inspiró, compártelo. Si te sorprendió, dale like. Y si quieres más historias donde la ingeniería se cruza con el carácter y el coraje, suscríbete al canal. Porque entender el Draken no es mirar al pasado. Es reconocer que hay formas de volar y de sobrevivir, que aún hoy tienen algo que decirnos.